inicio de nuestra certificación en análisis de contexto en el ámbito forense y macrocriminalidad. Me da mucho gusto poderles pues saludar el día de hoy y brindarles esta introducción a esta formación que pues está avalada la certificación por el Consejo Certificador en Psicología Forense y en la cual pues estaremos invitando a algunos colegas especialistas en estándares análisis de contexto por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en protocolos en donde se utiliza el análisis de contexto para la caracterización victimológica, por ejemplo, o la victimología forense en investigación de crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos. Y bueno, a lo largo de estas jornadas revisaremos también algunos ejemplos de casos reales que son pues los casos paradigmáticos que dan origen precisamente a la incorporación del análisis de contexto como una herramienta que nos auxilia en contextos judiciales para poder comprender la magnitud de la violencia investigada y, bueno, documentar de una manera eficaz y exhaustiva todas las violaciones a derechos humanos que están involucradas, pues obviamente con el objetivo del acceso a la justicia, pues de las víctimas y de las personas de la sociedad civil en general. Bueno, pues me presento con ustedes. Yo soy profesionista, soy perito independiente en criminología forense y colaboro con el Instituto Ciencia Aplicada, que también es aval de esta formación en la oferta educativa y bueno, participo como perito independiente en casos que involucran a personas en situación de vulnerabilidad, ya sea que están acusadas o en calidad de personas investigadas o que son víctimas. Y pues estas sesiones las estaremos llevando precisamente de la mano con la literatura forense, la literatura científica que hemos publicado desde el Instituto Ciencia Aplicada y varios profesionistas que nos encontraremos aquí con ustedes compartiendo en estas sesiones semanales. Y también les dejaremos a ustedes una serie de actividades en Classroom, que es una plataforma educativa de Google. Es gratuita, lo único que usted necesita es tener un correo de Gmail para ingresar y trabajar semana a semana las actividades que destinaremos en plataforma para que ustedes puedan profundizar en esta certificación, en el contenido de las sesiones en línea que estaremos revisando. Bueno, para esta clase en concreto, bueno, veo que hay personas con quienes no hemos tenido oportunidad de compartir en otros espacios educativos y pues invitarles a que nos puedan compartir, ahora que somos poquitos, que nos estamos integrando, si se siente usted más cómodo hacerlo por cámara o por micrófono, o si se siente más cómodo en este momento no puede hacerlo por chat, que nos comparta su nombre, su profesión y, bueno, cuál es su experiencia, sus conocimientos que tiene respecto a análisis de contexto. Si nos puede compartir, ya sea que por chat o ya sea por videocámara o micrófono. Por acá escuchamos a Sandra, que ya se está animando a participar. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Adelante, bienvenida. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo ya tenía rato que había visto esta publicidad sobre la certificación en análisis de contexto y la verdad me interesa mucho. Ujú. Yo tengo cerca de, que serán como 11 años más o menos, trabajando para una fiscalía. Ok. Yo pues tengo especialidad en análisis de información, específicamente en análisis de datos conservados, fuentes abiertas, análisis de gabinete, extracciones telefónicas, todas estas cuestiones que van muy enfocadas al análisis de información. Y recientemente me incorporé a las unidades de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, pues es un tema, el análisis de contexto que está ahorita muy, em,
pues muy sonado, ¿no? Y más que Ujú, sonado, pues es una necesidad que tenemos que tener y que cumplir sobre todo. Entonces, pues digamos que estoy pues aprendiendo en este tema. ujú, Desde la disciplina en la que yo soy experta, entiendo que el análisis de contexto pues va enfocado desde diferentes disciplinas y creo que pues bueno, la del análisis de información pues también es muy importante para un análisis de contexto de pues de cualquier fenómeno, ¿no? Especialmente para personas desaparecidas, que es en el tema que a mí me interesa. Este, pero pues a ver qué tal va desarrollándose esta plática. Gracias. ujú. Gracias, Sandra, muchas gracias y bueno, bienvenida. Tu experiencia y tus conocimientos en análisis de datos van a ser súper útiles para ir construyendo estas sesiones. Efectivamente, no hay una sola manera de hacer análisis de contexto y yo creo que ese es el problema que nos hemos encontrado a nivel profesional de responder a la pregunta del cómo se hace entonces, cómo lo llevamos a la práctica, quién debería ser el profesionista que realiza este tipo pues de contribuciones, pues, ¿no? Para procesos de investigación o puntualmente, pues, para aportar algunos elementos que puedan ayudar a vincular casos, por ejemplo, ¿no? En patrones criminales de selección de víctimas, de la disposición, en este caso, del paradero de las víctimas. En casos de desapariciones, hay una gran pregunta, es ¿a dónde van? ¿Dónde están mientras son eh, privados de su vida, por ejemplo, ¿no? O sea, hay personas que desaparecen y que permanecen con vida cierto tiempo y luego son asesinadas. La gran pregunta del análisis del contexto es ¿dónde estaban entonces en ese tiempo? Pues, ¿no? Y como hemos visto, hay flujo de personas, hay tránsito, tráfico de personas a lo largo de la República, no están en un solo lugar, las van moviendo para distintas actividades, muchas de ellas criminales, y cuál sería el enfoque adecuado que podemos tener pues para el abordaje de este fenómeno que en realidad pues es trata y tráfico de personas, ¿no? Con distintos fines, pero pues conocer, por ejemplo, protocolos internacionales de derechos humanos que asisten a las personas en la investigación es muy útil para que cada uno de nosotros, en conjunto con un equipo de investigación, podamos hacer contribuciones útiles para la localización de personas desaparecidas, útiles para la vinculación de casos, para la prevención de desapariciones, por ejemplo, para pues evitar que sigan cayendo más personas con el mismo modus operandi, por ejemplo, ¿no? Entre otras cuestiones. Pues bienvenida, Sandra, y siempre que gustes, que tengas oportunidad de compartir, con mucho gusto. Por acá Saúl nos comparte, Héctor Saúl Bravo Rosete, historiador, fui parte de la Comisión Nacional de Búsqueda en el área de búsqueda para personas desaparecidas de larga data, especializado en guerra sucia. Excelente. Héctor, bienvenido también. Tenemos por ahí, bueno, obviamente estos casos, ¿no? Pues de la llamada guerra sucia en México, que tenemos una deuda histórica y yo creo que la tendremos arrastrando pues las generaciones que nos restan, porque lo que sabemos ahora, pues cuando menos es la verdad. Pero como ustedes verán, el análisis de contexto nos es útil para que cuando menos se sepa lo más indispensable, que es el derecho a la verdad, a que se sepa lo que realmente pasó. Muchas personas que están pues en esta situación de ser borradas del acceso a la justicia o de serles negado el acceso a la justicia, se conforman simplemente con saber qué pasó y eso ya es mucho pedirle al Estado, por ejemplo, ¿no? De ahí que familias buscadoras digan, no, a mí no me importa que pague, no me importa que alguien se vaya a la cárcel, no quiero saber quién fue, lo que quiero saber es dónde está y qué le pasó. Y si con esta, dónde está, yo puedo enterarme para empezar a elaborar mi duelo, ¿no? Para empezar a procesar lo que pasó, pues con eso me doy por bien servida. Entonces, efectivamente, como veremos, el análisis de contexto es una herramienta, pero que viene de la mano siempre de la historia del territorio en el que estamos haciendo el estudio. Esto es un mito que seguramente ustedes habrán escuchado en los medios de comunicación, particularmente hablando de titulares de fiscalías o de unidades de investigación que dicen, son hechos aislados, ¿no? La clásica.
sea, no se preocupen, sí están pasando cosas horribles, pero esto no tiene nada que ver con esto otro. Nosotros radicamos en Aguascalientes. Y bueno, ustedes sabrán, en las últimas 2, 3 semanas se localizó algo que denominaron narcocampamento y a las personas que rescataron de ese lugar los están tratando como criminales, ¿no? A pesar de que varios de ellos tienen o cuentan con fichas de búsqueda de reportes de desaparición y esa línea de investigación no se está respetando, no se está siguiendo y eso va en contra de los tratados internacionales de derechos humanos para pues el abordaje a víctimas de trata, que finalmente esto es lo que está sucediendo, ¿no? Por ahí el fiscal salió a decir que, y esto es algo que analizaremos también desde el contexto, los discursos, las narrativas que existen, ¿no? El clásico es un evento aislado. Durante Calderón tuvimos, ¿cómo le llamaban? Daños colaterales, ¿se acordarán ustedes? ¿No? Entonces, o sea, como esas palabras van construyendo también un entorno, unas características del entorno que propician la impunidad, por ejemplo, o que justifican la violencia, hacen apología a la violencia. Como, bueno, pues sí le pasó a esta persona, pero pues porque iba pasando, son daños colaterales, ¿no? Lo importante no es pues que todo salga bien, sino que atrapar a los criminales aunque cueste la vida de civiles, por ejemplo. Entonces, estas narrativas, estas palabras que ustedes escucharán que son sumamente necesarias de poner bajo la lupa y la crítica, necesitamos señalarlas en nuestro análisis, pues, ¿no? Como, oye, pues, ¿cuál era la narrativa que tenía la Procuraduría de Justicia en Juárez cuando las mujeres asesinadas en Campo Algodonero? ¿Qué decían sobre los responsables? Primero decían que era un asesino en serie y cuando lo agarraron y lo arrestaron, dijeron que seguían ocurriendo asesinatos porque había 2 asesinos en serie y así fueron las cosas, ¿no? Y nunca se tomó en consideración como bueno, o sea, el Tratado de Libre Comercio, la frontera, Juárez y su política de vénganse a trabajar acá, Juárez y México y su política de hagan inversiones extranjeras porque aquí la mano de obra sale barata, etcétera, etcétera. Entonces, eso que llamamos contexto es el caldo de cultivo para que surgieran estas graves violaciones a derechos humanos. Nos aprenderemos efectivamente cómo la historia, lo que ya pasó, nos da una perspectiva de los actores que participaron en esas graves violaciones a derechos humanos, de desapariciones forzadas, de personas que incluso fueron arrojadas de aviones, ¿no? Como se reveló recientemente en estos reportes de la Guerra Sucia. Tenemos también una biblioteca virtual en donde ustedes podrán acceder a estos reportes y a otros ejemplos de análisis de contexto de la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otros protocolos que les serán útiles para enriquecer pues esto que vamos a ir a aprender a hacer, pues, ¿no? Muchas gracias. Por acá leo también a Mari, nos comparte, buenas tardes, soy Mari Cruz, estudié la licenciatura en criminología, estoy trabajando en la Subprocuraduría de Delitos, Género y Desaparición de Personas, específicamente en el área de análisis y contexto. Me gustaría aprender más herramientas para llevarlas a la práctica y comprender más los hechos. Muchas gracias, Mari. Por acá, ¿alguien más le gustaría presentarse? Jimena está levantando la mano. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy Jimena Campos, soy licenciada en Ciencias Forenses, y actualmente trabajo en la Universidad Rosario Castellanos, solo que trabajo en un área de promoción de derechos humanos y cultura de paz, pero mis temas de interés partiendo de la ciencia forense es violaciones graves a derechos humanos, en específico el tema de tortura, y quiero hacer una maestría. Entonces, mi idea es proponer un protocolo de tesis orientado al análisis de contexto, porque pues mi perfil, que es multi e interdisciplinario, me da como para poder unir varias disciplinas, ¿no? Varias ramas. Entonces, el curso, la verdad, esta certificación me pareció pues ideal para poder como seguir formándome. Y ya, muchas gracias. Excelente, Jimena, muchas gracias. Sí, mira, fíjate que en esto que vamos a revisar, les decía, no hay una sola manera de hacer análisis de contexto. Y bueno, yo tengo una formación en criminología, criminalística, luego hice una maestría en ciencias forenses y acabo de terminar una licenciatura en psicología, por ejemplo.
pero me he formado como en diplomados de investigación forense de tortura o crímenes cometidos contra ciertas poblaciones en situación de vulnerabilidad y bueno, protocolos internacionales de investigación forense. Entonces, justo eso, como entre más enriquecemos nuestros conocimientos, mejor lenguaje, que creo que es algo que sucede importante, vamos a tener para nombrar lo que estamos viendo, para identificar. ¿Cómo se llama esto? Por ejemplo, ¿no? Patrones criminales, ¿no? La misma estrategia para captación de víctimas, la misma estrategia para la disposición del cuerpo de ellas, para la desaparición, la desintegración de la identidad de las víctimas, forma parte de un modus operandi que se puede rastrear a prácticas regionales como en el sur o en el norte, por ejemplo, con ciertas células delictivas que tienen pues estas características criminales de mostrar poder, mostrar dominación del territorio, garantizar el terror para el control social, entre otras cuestiones que son importantes, que vienen justo del análisis del crimen en concreto. Entonces vamos a aprender a utilizar herramientas que no nada más provienen de la criminología o de la psicología forense, sino que provienen de otras ciencias sociales que podemos emplear para aplicarlas en el estudio de la criminalidad, que finalmente pues también tiene varios abordajes. Muchas gracias por acá. ¿Quién más se anima a presentarse? Estamos para las personas que van entrando a la sesión, bienvenidos, bienvenidas. Estamos compartiendo de manera libre, ya sea por chat o ya sea por audio. Eh, quiénes, bueno, qué profesión tenemos y cuáles son nuestras actividades respecto a análisis de contexto. Andrea, adelante, te escuchamos. Hola Valeria, hola a todas y todos. Bueno, yo prácticamente soy novata en esto porque, bueno, estudié un doctorado, soy licenciada en Derecho, estudié un doctorado en Derecho, pero por cuestiones de salud tuve que estar inactiva casi 10 años, muchísimo. Entonces, al reincorporarme a todo esto, estoy haciendo una maestría en psicología jurídica y criminológica y uno de mis profesores allí, bueno, aparte estoy haciendo certificaciones en victimología porque es el área que me gustaría dentro de desapariciones forzadas. He tenido algunas pequeñas intervenciones académicas. Un profesor de esta maestría me los recomendó a ustedes. Bien. Lástima que yo iba muy avanzada en la otra maestría como para salirme, pero bueno, después se puede. Entonces, él también me enseñó lo que es el análisis de contexto. Lo he estado estudiando de manera autodidacta, pero en cuanto vi que estaba esta certificación, bueno, él me avisó también, pues inmediatamente no lo pensé. Y me gustaría seguirme formando con ustedes. Y no sé, me gustaría ya después tú, Valeria, me sugerirás o no, de hacer precisamente la carrera en psicología. Este profesor me lo recomienda mucho. Entonces, pues eso, nada más. Estoy reiniciando. Bienvenida, muchas gracias. También los conocimientos nos van a ser muy útiles y efectivamente, bueno, confesarles, yo también empecé de manera autodidacta en esto de análisis de contexto. Yo ya había egresado de la licenciatura, yo egresé en el 2015, pues, ¿no? Entonces no me tocó, ni siquiera abordamos en mi licenciatura de criminología derechos humanos, por ejemplo. Entonces yo aprendí derechos humanos a base de puro curso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y puro espacio de la Casa de la Cultura Jurídica y ahí los protocolos, ¿no? Y todo. Entonces, poquito a poquito, pues, ¿no? Evidentemente nos vamos haciendo, pues, como una base para, pues, una comprensión esencial de lo que implica nuestra labor. Muchas gracias. Por acá le doy el turno a Barbs y enseguida a Claudia. Adelante. Hola, ¿qué tal, Valeria? Buenas noches. Un gusto Hola, saludarlos. gusto en Bueno, yo ver. soy perito, gracias. Yo soy perito en psicología forense, trabajo para la Ciudad de México y mis intervenciones actualmente son sobre imputados, torturas, perfilaciones criminales, lo que llaman generador de violencia, violaciones, etcétera, etcétera. Y a mí me interesa mucho el análisis del contexto porque, por ejemplo, cuando iniciamos lo de tortura, pues yo estaba muy nueva. Y yo analizando la carpeta, las alteraciones que él me está informando que tiene, y ya pasaron 15 años,
Entonces yo me asesoraba de mis colegas, mis compañeras que tienen más experiencia que yo. Y yo le digo, es que si no hubiera pasado lo de la detención, que no hubo ni siquiera una orden del juez, no hubo ni siquiera, hubo un allanamiento, lo encontraron dentro de su casa, hay evidencia de esto, pues el análisis del contexto yo lo veo desde allá, ¿no? Y mis Claro. compañeras me decían, no, el contexto es que está en la cárcel. Y yo, Ajá. o sea, y me decían, no, es que tú tienes que ver que lo que él tenga sea a partir de la tortura que te hable, ahora sí que, pues, de toda la, ¿cómo dicen? Masoterapia que le dieron, Mm, y yo, pero es que si no hubiera pasado lo de la detención, desde que no hay una orden de aprehensión, desde que hay videos donde se está ingresando a su casa y en las declaraciones de los policías dicen que lo agarraron afuera, yo creo que es importante analizar ese contexto, ¿no? Cómo se da y del devenir de las cosas. sí. Y bueno, pues hemos estado en una estira y afloja, porque no es Ujú, nada fácil en el servicio público, hacer entender que el análisis del contexto es visibilizar las cosas que no se quieren ver, como las ujú, malas prácticas, y no de uno, sino de muchos involucrados, ¿no? Les ujú. cuento. Muchas gracias, bienvenida. Sí, efectivamente, limitaciones a nivel institucional que condicionan los alcances, la independencia y la imparcialidad de los peritajes oficiales, pues, ¿no? Porque se supone que evidentemente en análisis de contexto, cuando menos tenemos que explorar a todos los actores involucrados. Cada uno de ellos juega un rol y cada uno de ellos tiene cierto poder por encima de otros. Entonces, dentro de esos actores está todo el plano judicial, son los policías que detienen, que generan detenciones arbitrarias, que ya está más que documentado. Usted puede buscar detenciones arbitrarias México y va a encontrar un montón de investigaciones periodísticas, pero también informes de derechos humanos de Amnistía Internacional, entre otras. Por ejemplo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas en México en el 2022 acaba de emitir un reporte. O sea, no es nuevo, como bien dices, ¿no? Pero es justo eso, como la comprensión de que el sujeto existe como si se generara la criminalidad en una cajita de Petri, ¿no? Así un cultivo que por sí solito brotó y no comprendemos que claro que los actores que participamos en el sistema de justicia, defensores públicos, peritos, policías investigadores, agentes del Ministerio Público, técnicos, etcétera, jueces, ¿no? Participan en graves violaciones a derechos humanos. No lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un montón de sentencias que cuando menos el Estado mexicano tiene, como en el caso de Digna Ochoa, ¿no? De Mariana Lima Buendía, de las mujeres de Campo Algodonero, González y otras, que son sentencias que de antaño nos dicen, oigan, no se mueren porque sí, las asesinan en un contexto de impunidad, que es lo que dice la figura del feminicidio. Vamos, hubo una reforma en todo eso, ¿no? Entonces, evidentemente, nos falta meter la historia a nuestro análisis, pues, ¿no? O sea, como que no podemos aislar lo que estamos estudiando de que cuál fue la fecha de ingreso al centro de reinserción y de ahí en adelante. No, porque si usted se va al origen de las prisiones, histórico, ¿para qué eran las prisiones antes? ¿Para qué siguen siendo todavía? No acaban de liberar a Israel Vallarta 20 años después, sin sentencia, ¿no? Cuando Florence Cassés la liberaron en el 2013 por ser francesa, porque hay un privilegio de una etnia, privilegio con el cual no contaba Israel Vallarta por ser mexicano, pero la francesa sí, porque implica una relación política diplomática. Ahí viene el problema para el Estado mexicano. Entonces, diferente fregarte a uno que fregarte a otro. Ese es el análisis de contexto. ¿Por qué este sí y este no? Si fueron detenidos en los mismos eventos, si la misma acusación se fundamentó en las supuestas identificaciones posteriores de las víctimas sugestionadas, contaminadas, paseadas en coche, ¿no? Todo eso es lo que uno tiene que señalar. Y importante algo que mencionas es que a veces al Estado no le gusta eso. Dice una madre buscadora que si el Estado buscara se encontraría a sí mismo.
Fíjense bien, ¿eh? Porque la resistencia que dice Naciones Unidas a reconocer el fenómeno de desapariciones como un fenómeno sistemático y generalizado en el país. Cuando Fernández Noroña sale a decir, no hay ni una sola desaparición forzada, a mí que me muestren, y se paran las madres buscadoras a decir, a mí de mi casa me sacaron los policías a mis hijos, es la negación de la realidad. Veremos cómo eso juega un papel importante en, por ejemplo, ¿qué política pública tenemos en México para combatir la desaparición forzada? Así, activamente, ¿no? Además de las investigaciones de las fiscalías, pero ¿qué política pública para atender, por ejemplo, el subempleo, la explotación laboral, la falta de condiciones del acceso a un trabajo digno para los jóvenes que terminan siendo engañados en ofertas laborales, pues, aparentemente hermosas, ¿no? ¿Qué papel juega el Estado al decir, no, pues ellos se fueron por su cuenta, bien que sabían que iban para el narco y bien que saben porque pues salen todas las noticias que esas son unas trampas? Bien que les gusta, ¿no? Bien que quieren dinero y poder. Pues sí, pero ¿qué otras oportunidades tienen? Los derechos humanos los garantiza el Estado, ¿no? No estamos en una meritocracia como nos han venido contando. O sea, eso es un mito y esa es una narrativa que le funciona al Estado para no hacerse responsable. Pero lo que nos toca desde el análisis contexto es decir, oye, no te hagas, a ti te tocaba esto y no lo hiciste y por eso hoy tenemos campo algodonero. Hoy tenemos Mariana Lima Buendía, hoy tenemos Digno Ochoa, hoy tenemos un montón de sentencias contra el Estado mexicano que cuando menos dicen que el Estado es responsable por omisiones, por negligencia, por inacción, por ejemplo, ¿no? Por negarse a investigar y seguir las líneas de investigación que apuntaban hacia servidores públicos involucrados en los hechos. Ya no es negociable decir que eso ya no pasa en nuestro país, ¿no? Como es la actual política que dice, ay, en las épocas de Calderón, o sea, por Dios, o sea, Sinaloa tiene un año cooptada por el crimen organizado, no han podido retomar sus actividades con normalidad. Y luego sale el gobernador a decir cosas sobre la pobreza. ¿Notan ustedes la relación entre una cosa y la otra? Nunca es un fenómeno aislado. Muchas gracias, Barbs. Claudia, adelante, te escuchamos. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Soy Claudia Hernández Rivera, soy licenciada y maestra en criminología. Actualmente estudio el doctorado, becada por la Secretaría de Ciencia de la Universidad Autónoma Metropolitana en materia de relaciones de poder, con el tema de crímenes de Estado y violencia de Estado. Trabajo el tema de los límites de Estado, la imputación penal individual hacia el Estado y, por supuesto, el trabajo de la Corte Interamericana. Tengo un instituto de investigación y análisis de la violencia y de manera general dictamino en materia de criminología para medidas cautelares en riesgo procesal y análisis situacional, que es una propuesta personal para juicios orales en criminología. Y pues bueno, me interesa el tema de análisis de contexto, sobre todo porque los casos que abordo son en su mayoría de violencia sexual, siempre desde las defensas. No es una elección, ha sido un azar. Y entonces, pues bueno, tratamos de hacer estrategias de defensa, como también el apoyo en el caso de las víctimas, cuando sí se requiere, con las asesorías jurídicas, y trabajamos desde la estrategia pericial. Entonces, pues bueno, de repente hace falta como vincular la estrategia pericial con la teoría del caso jurídico y el análisis de contexto resulta interesante, sobre todo porque yo trabajo análisis situacional y bueno, el análisis situacional debe contextualizarse y en esa medida pues creo que esta es la parte que me hace un poco falta. Y bueno, mi línea de investigación es violencia de Estado, entonces pues con trabajo histórico, entonces pues es más o menos mi síntesis. Gracias. Ah, buenísimo, muchas gracias. Yo quiero ese doctorado también. Oye, no había escuchado de un doctorado así, pero estoy en busca todavía, no me decido, pero lo voy a checar. ¿Qué tal? Se ve atractivo, ¿no? Es ciencias sociales con especialidad en relaciones de poder, es ciencia política, en Súper realidad. bien. Entonces, cuando trabajas el Estado, tienes que trabajarlo desde ciencia política, entonces es el doctorado en ciencias sociales y la especialidad de relaciones de poder. Cuando uno es de formación criminóloga es muy complejo entender la ciencia política, pero bueno, nada imposible. Sí, muchas gracias. Pues qué interesante, también bienvenida para compartirnos tus experiencias y yo creo que también vamos a empezar a ver como similitudes y diferencias o particularidades en cada territorio.
de práctica en donde nos encontramos, pues, ¿no? Vamos a ir encontrando particularidades que nos dan cuenta de los actores que están involucrados en pues ciertos eventos, ¿no? Que se ve caso a caso, tú te das cuenta cómo la policía municipal otra vez casualmente iban pasando, casualmente les llegó un reporte de aquí hay una persona secuestrada, pero no quiero decir mis datos, casualmente llegaron y encontraron a los grandes criminales colombianos, ¿no? Con armas, granadas, no sé qué. Entonces, sí, veremos que hay incluso un modus operandi de fabricación de crímenes, por ejemplo, que implica la responsabilidad del Estado, en una simulación que es una simulación teatral de la seguridad pública, porque esto ya ha sucedido, ya sucedió, ¿no? O sea, conocemos el marco histórico de México, que pues se benefician ciertos actores del Estado en una apariencia de control en la seguridad pública o de combate a la criminalidad, que pues es auxiliado por ciertos grupos criminales, como pasó con el cártel de Sinaloa, que llegó a un acuerdo con el gobierno federal en aquel entonces y dijeron, bueno, vamos a cazar a los contras, yo te los pongo, tú los plantas como gran éxito de operativos del Estado, que la política criminal está funcionando y tal, y pues tú te cuelgas tu medalla, a mí me dejas chambear, todos contentos, ¿no? Mientras tanto, graves violaciones a derechos humanos de prisiones de personas que no tienen sentencia todavía, que han sido torturadas, que sus casos han sido fabricados con base en estas violaciones a derechos humanos y que el sistema pues no se da abasto porque también el sistema de justicia, injusticia, pues tiene sus propios patrones, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar, al menos en el sur, en Quintana Roo, y en el norte, en Coahuila, a jueces diciendo que no tuvieron chance de revisar en materia familiar porque son muchos tomos, dicen, por ejemplo, ¿no? O sea, dices, pues sí, ya sé, o sea, pero ¿cuál crees que es tu chamba, no? Efectivamente, pues tienes que abocarte, entiendo la carga institucional, entiendo la crisis del Poder Judicial, pero el derecho del ciudadano al acceso a la justicia no está condicionado a que el juzgador no tiene tiempo de leer, por ejemplo, ¿no? Ahí sería una negación al acceso a la justicia, o sea, mi pretexto como operador es no tengo tiempo. Pues sí, y hay incluso operadores que nos ha tocado que dicen, por ejemplo, en casos de niños, niñas, ¿no? Pues ya arréglense, porque de aquí a que yo leo, de aquí a que yo saco la chamba, así nos han dicho. Yo creo que el niño ya se va a hacer mayor de edad. ¿Y tú qué? O sea, ¿qué árbol me estoy arrimando, no? Se supone que el sistema de justicia tiene una serie de principios sobre la celeridad, la inmediatez, un plazo razonable, etcétera, etcétera. Entonces vemos que sí podemos señalar actores del Estado o a instituciones como poderes políticos que en ciertos casos están haciendo pues como parte del problema, en lugar de tutelar derechos, por ejemplo, ¿no? De verificar la aportación de las personas profesionistas que estamos aquí para la tutela de derechos, como cuando nos ha tocado frecuentemente, participamos en metaperitajes de psicología a supuestas víctimas de secuestro y cuando investigamos a los policías que participaron en los operativos, tienen quejas de antaño en comisiones de derechos humanos por detenciones arbitrarias, abuso policial, tortura, entre otras cosas, ¿no? Y dices, bueno, ¿sabía o no sabía la Secretaría de Seguridad Pública que este elemento contaba con este historial? Porque aquí está la queja administrativa, por ejemplo. Aquí está la resolución que dice césese del servicio público. ¿Es responsable o no es responsable el Estado? Que 15 años después me estoy volviendo a encontrar a este policía en estos eventos. ¿Cuántos detenidos lleva este policía? Ni modo que los ministerios públicos no sepan que los que les llevan no tienen nada que ver, ¿no? Porque pues aquí hay o te haces de la vista gorda o participas en ello, que las dos cosas son problemáticas cuando eres servidor público, particularmente cuando hay casos de violaciones a derechos humanos, porque tienes la obligación de denunciar, por ejemplo. Pero ¿qué protege a quienes denuncian del abuso de poder que se está viviendo en la misma institución? Entonces es un cochinero que vamos a desmenuzar justo en estas sesiones. Voy a ir avanzando en la presentación para ir como en la introducción de de la manera en la que vamos a trabajar a lo largo de esta certificación. De igual manera,
Invitamos a las personas que se están uniendo a esta sesión a compartir en el chat pues su nombre, su profesión y bueno, qué actividades profesionales realizan, o igual si lo quieren realizar a través de la cámara y el audio, pues bienvenidos. Adelante. Pueden activar el micrófono en cualquier momento, ¿eh? Bueno, pues comentarles, nosotros somos una institución educativa con programas oficiales de la Secretaría de Educación Pública en México de maestría. Particularmente tenemos 2 maestrías, una para quienes quieran especializarse en psicología forense y otra en criminología y perfilación criminal, que es como más bien evaluaciones sobre la evidencia forense, reconstrucción de hechos o del crimen, perfilación criminal, motivación criminal, análisis de patrones criminales, caracterización victimológica, entre otros. Por acá nos saluda Iván, dice, criminólogo de profesión, analista de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. Excelente, muchísimas gracias. Carla Jiménez también nos saluda, licenciada en Criminología y Criminalística. Actualmente trabajo en la Unidad de Análisis de Contexto en Delitos con Perspectiva de Género. Soy muy nueva en ello, así que espero aprender mucho. Muchas gracias y bueno, siéntanse bienvenidos siempre. Les decía, nosotros estamos en Aguascalientes, pero pues abarcamos formación especializada, asesorías forenses, investigaciones forenses, capacitaciones y peritajes con perspectiva de derechos humanos y en graves violaciones a derechos humanos. Somos peritos independientes y bueno, complementamos esta participación en el sistema de justicia con capacitación también. Entonces, hemos podido capacitar a órganos de gobierno, pero también a particulares, a familiares de personas desaparecidas, por ejemplo, estudiantes de psicología, practicantes de ciencias sociales o ciencias de la salud, psicología de emergencias, entre otras cuestiones, siempre como particularmente en el enfoque de psicología forense con perspectiva de derechos humanos y de pues el reconocimiento de un deber del Estado que es garantizar, promover, proveer las condiciones para que ejerzamos nuestros derechos humanos. Y pues bueno, en nuestra experiencia hemos precisamente realizado este tipo de formaciones, tanto para agentes que se dedican a la protección o promoción de derechos humanos, ya sea que son instituciones internacionales como Naciones Unidas, también hemos colaborado con algunas fiscalías. Uno de los protocolos que vamos a retomar en esta formación es un protocolo que se llama Protocolo de Caracterización Victimológica, que realizamos para la Fiscalía General de Colombia. Ellos, a partir de pues estos tratados, estos acuerdos de paz, determinaron que era necesario un protocolo de investigación de crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos para verificar si esta violencia que estaban recibiendo, por ejemplo, líderes sociales, ¿no? Líderes comunitarios, personas que resistían al desplazamiento y al despojo forzado de sus tierras para pues otros fines criminales, que fueron desplazados también, entre otras cuestiones, pues pudieran tener un protocolo que estudiara su caso reconociendo si la violencia que habían vivido, parte de la motivación criminal tenía que ver con su figura, su persona de ser defensor de derechos humanos. Así como las razones de género cuando hay feminicidios, también hay motivación alrededor de silenciar al que está siendo incómodo para el Estado, para ciertos actores, ¿no? El que está denunciando como Homero Gómez en Michoacán la tala clandestina de árboles y la permisión por parte del Estado y sus funcionarios, que termina accidentado en un pozo, ¿no? Bueno, todas esas características victimológicas, o como le dicen en Colombia, caracterización victimológica, forman parte del estudio del caso. Estaremos revisando también algunos protocolos importantes que son relevantes para un análisis de caso. Y ahora les comparto cómo vamos a estar trabajando en estas sesiones. Nosotros nos veremos pues en estas sesiones en vivo los días lunes en este horario de 6 a 8 y
dejaremos grabadas las sesiones para quienes no puedan asistir y puedan consultarlas después en Classroom. Ustedes van a tener, además de estas sesiones donde vamos a participar varias personas que tenemos experiencias en distintos ámbitos, pero todos alrededor del análisis del contexto y la macrocriminalidad. Vamos a estar revisando pues estos protocolos, estos antecedentes importantes de cómo interpretamos pues la criminalidad, la finalidad, incluso por ejemplo la tortura como una técnica de investigación criminal, cómo poderla reconocer o identificar y qué podemos hacer al respecto. Y nos vamos a estar apoyando de material audiovisual que ya existe, pero también está fundamentado en investigaciones periodísticas, informes sombra, por ejemplo, de asociaciones o grupos civiles que están pues, reportando de manera paralela las cifras y la incidencia de los delitos concretamente, informes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o informes de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, por ejemplo, ¿no? Y vamos a revisar también estas sentencias de casos paradigmáticos, que son quienes nos ponen las bases para que nosotros conozcamos qué pasó en esa grave violación a derechos humanos, entendamos en el análisis que se hizo de esa sentencia, quién le hizo qué a quién, ¿vale? Y desde ese análisis del estudio de las relaciones de los sujetos involucrados, de los actores involucrados, pues señalar responsabilidades del Estado, por ejemplo, ¿no? Señalar omisiones, negligencia, deficiencia, de plano violaciones, restricciones, pues, ¿no? Obstrucciones, entre otras cuestiones. Y vamos a llevar de la mano porque sí, efectivamente, desde las sentencias de los casos paradigmáticos que ya existen, pues tenemos una serie de obligaciones para el Estado mexicano de cómo lo tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer y para qué sirve el análisis de contexto en casos en concreto. Y vamos a revisar entonces literatura especializada, como estos protocolos que les comento de caracterización victimológica de Colombia, que es un buen ejemplo de cómo incorporamos la investigación forense y otros elementos para hacer interpretaciones sobre el contexto. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos trabajando con el grupo de la Fiscalía, que pues nos estamos como sesionando en estos intercambios para plantear el protocolo, tuvimos que hablar con exmiembros de las FARC, por ejemplo, ¿no? Que nos contaban pues cuáles eran las situaciones. Obviamente conocimos todo el tema de los falsos positivos, conocimos todo el conflicto que hubo con ciertos presidentes, entre otras cuestiones, y eso implicaba conocimientos de un país y una situación histórica que nosotros no conocíamos, ¿no? Entonces, muchas veces el reto a veces nos queda muy grande porque no conocemos la dinámica territorial, pero ellos sí. Y un reto territorial que Colombia tiene en algunas zonas de su país es el acceso de los investigadores a la investigación criminal. Por ejemplo, ellos nos decían que había algunas comunidades muy alejadas, particularmente en el Valle del Cauca, que por cierto, a nivel como estadístico, el Valle del Cauca es el primer lugar de asesinatos contra defensores de derechos humanos. Entonces, no es particularmente, bueno, es a propósito, pues, ¿no? ¿Qué está pasando en esa región? ¿Qué se está disputando? ¿Quién está atacando a quién y para qué? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se beneficia de ese ataque o esa violencia? ¿Qué es lo que pretende, pues, ¿no? Desplazamiento, despojo, terror, terrorismo propiamente, para apropiación de la comunidad, para fomentar el control social, que no denuncien, ¿no? Que se sometan a las actividades criminales, entre otras cuestiones. Y
parte importante de saber, digamos, llegarle o utilizar el análisis del contexto, de las circunstancias en donde ocurren estos crímenes, es comprender las dinámicas en las que las personas viven en ese territorio. ¿Qué hay en el Valle de Cauca? Por ejemplo, hay sembradíos, hay tierras para plantar. ¿Qué querían plantar? Pues amapola, ¿no? Marihuana. ¿Y qué estaban resistiendo los pobladores para sus cultivos nativos, ¿no? Como café, como maíz, frijol, calabaza, entre otras cosas, que no era tan, y creo que está pasando en México también, hay harta evidencia de eso, en el Triángulo Dorado, ¿no? En el norte, Sinaloa, Sonora, Durango, si mal no recuerdo, si no corrijan. Entonces, comprenderemos, ¿no? Que antes de poder explicar, necesitamos saber qué pasó en ese territorio, quiénes son las personas involucradas, qué se está disputando, ¿no? ¿Qué tan valioso es aquello que se está peleando? Y conoceremos los estándares científicos para el ámbito forense, porque también hay pseudociencias, pues, ¿no? Hay, pues sí, prácticas, malas prácticas en el ámbito forense en el que se quiere minimizar o se quiere, si quiere usted, aislar ese caso en concreto de toda una realidad que está viviendo el territorio. Por ejemplo, nosotros, les decía, trabajamos metaperitajes y nos estamos dando cuenta que lo que están haciendo esta fiscalía en concreto de este territorio, que ya llevamos 8 metaperitajes, por ejemplo, es todo una lógica de investigación, entre comillas, que simplemente involucra el informe policial homologado, la evaluación psicológica de la presunta víctima, médica si es que es pertinente o se requiere, y ya con eso los mandan a acusación, ¿no? A vinculación a proceso. Y cuando nosotros trabajamos particularmente los últimos 5 años con defensorías públicas en México, con algunas de ellas, no con todas, pero pudimos trabajar en un tipo proyecto Inocencia que se llevaba a cabo aquí en México. De este proyecto sacamos una guía, le llamamos, de litigación estratégica, que miren, se las comparto para que ustedes tengan acceso a ella. Es gratuita, o sea, es, pues sí, ¿no? Pública. Y este es la metodología que llevamos a cabo con las defensorías públicas. Aquí la tenemos. Se las voy a compartir en enlace de Google Drive para que la puedan descargar. Y nos dimos cuenta, justo en esta colaboración entre defensorías públicas y expertas forenses, que sí seguíamos las reglas que el mismo sistema tiene ya predeterminadas, ¿no? Que si le metíamos ciencia a estos pseudodictámenes que presentaban o pseudoinvestigaciones que presentaban por parte del Estado para acusar a personas que eran inocentes, de las cuales la misma defensa tenía, por ejemplo, videos de vigilancia de la persona en otro lugar. Sin embargo, esto se empujaba lo suficiente para ser llevado a juicio, ¿no? Nos damos cuenta entonces que pues hay una necesidad de aparentar que el sistema funciona. Y esto es en todo. El sistema mismo tiene como una necesidad imperiosa de ser creído, pues, ¿no? Sin embargo, sabemos que está colapsado. O sea, el sistema de salud no funciona. ¿Por qué deberíamos confiar en el sistema de justicia? Si no tenemos salud, por supuesto que el acceso a la justicia tiene que ser supervisado con lupa. Entonces, cuando uno se mete a revisar las prácticas regionales de la fiscalía, que agarra a los supuestos delincuentes que la policía estatal pone, te das cuenta que es una fábrica de culpables y que tiene boca y tiene estómago y tiene tripas y tiene todo, pero pasa por ciertos actores, ¿no? Entonces, en esta guía de litigación estratégica, lo que hicimos fue una metodología de trabajo para el estudio de los casos, para enseñarle a los defensores públicos a comunicarse con los expertos forenses desde una lógica de los derechos humanos.
También que ellos reconozcan cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones y cuáles son las malas prácticas, por ejemplo, en psicología forense. ¿Qué pueden hacer ellos como defensores para garantizar el derecho a una defensa técnica adecuada que tienen las personas acusadas? Entonces, bueno, aquí en esta guía compartimos como una serie de elementos que vienen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literatura científica forense, de protocolos, de estándares, para que lo usen los defensores de derechos humanos en general. Llámese usted abogado, abogada, litigante, acompañante, perito, perita, etcétera. Y compartimos también una serie de ejemplos en los que participamos en donde se logró la absolución de las personas acusadas siguiendo estas buenas prácticas y siguiendo estos estándares de derechos humanos y estos principios rectores, que son los que ya tiene el sistema, por ejemplo, el derecho a la prueba, el derecho a la presunción de inocencia, la carga de la prueba le corresponde al Estado, entre otras grandes garantías que nos ayudan a navegar en esto que a veces parecen como aguas turbias, ¿no? Que generalmente es lo que tenemos que visibilizar en el análisis de contexto. Entonces, decirles también que esta guía de litigación estratégica viene de la mano, déjenme se las comparto de una vez, viene de la mano de una inteligencia artificial que les vamos a enseñar a utilizar, que les vamos a recomendar. Aquí les comparto en el chat la guía de litigación estratégica que está disponible en nuestra biblioteca de ciencia aplicada, y la biblioteca es abierta, usted la puede compartir. También si tiene recursos de utilidad que nos quiera compartir que podamos sumar, bienvenidos, ¿no? Tenemos una carpeta de análisis de contexto, no es todo el material que tenemos, vamos a revisar muchos documentos, vamos a revisar audiencias judiciales, vamos a revisar peritajes, ¿no? Vamos a revisar pues las entrañas del sistema, tal cual está, como es, como nos ha tocado, ¿no? Vamos a revisar lo que dicen las incidencias de otras organizaciones y cómo poder abordarlo en los casos en concreto. Y les decía que tenemos una inteligencia artificial que hemos diseñado desde Ciencia Aplicada, que es esta que les comparto aquí. Miren, les comparto el enlace. Esta inteligencia artificial está diseñada por nosotros por parte del Instituto Ciencia Aplicada, basada en la guía de litigación estratégica, pero no es la única información o conocimientos que ya tiene precargados esta inteligencia artificial. Tiene estándares de derechos humanos. Entonces tiene, por ejemplo, publicaciones científicas de psicología forense y criminal, victimología, criminología, perfilación criminal, en la que nosotros hemos colaborado, y usted la puede utilizar pues para lo que usted quiera, básicamente, ¿no? Póngase creativo, iremos viendo algunas maneras de utilizarla para, ¿quién nos compartía por acá que hacía análisis de datos? ¿Sí? De grandes volúmenes de datos, eso también es muy útil. Por ejemplo, les comparto breve que con esta inteligencia artificial recientemente estamos asistiendo a un colega que es policía investigador en Veracruz de desapariciones, y él está por entregar un informe de su investigación porque a él le ha tocado participar tanto en la investigación de las desapariciones como en la investigación de hallazgos de fosas clandestinas y restos humanos. Entonces, lo que empezamos a hacer, me decía, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo es el análisis de contexto? ¿Cómo le hago? ¿Es un formato? ¿O qué es? ¿No? ¿Qué es? Y le decía yo, bueno, platícame, te voy a mandar un formato donde vienen una serie de preguntas para conocer lo que tú estás trabajando, primeramente, ¿no? Y después de que tú me compartas esa información, ahora sí podemos empezar a hacer interpretaciones que son útiles para la misma investigación de otras personas desaparecidas, por ejemplo. ¿Qué pasó en esta asesoría que le dimos a nuestro colega policía? Nos dimos cuenta de que hay una selección de víctimas, que las víctimas que eran desaparecidas y que luego eran encontradas pues en estas fosas clandestinas, eran víctimas con dependencia a sustancias, por ejemplo. Esa era la característica en común. No se conocían entre sí,
pero eran consumidores de sustancias. ¿Qué empezó a pasar y las familias empezaron a reportar? Que se pudo corroborar en otros casos es que pues eran privados de su libertad y a cambio de ser por el crimen organizado, ¿no? Cierta facción en la región, y al momento de ser privados de la libertad, pues obviamente eran sometidos a todo tipo de abusos y luego los dejaban, entre comillas, libres, condicionados a la venta de narcóticos. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Pues empezaron a mover a estas personas con distintas finalidades y lo que logramos estimar también es, yo le decía, mira, vamos a hacer una línea del tiempo. En esa línea del tiempo le vamos a pedir a la inteligencia artificial que nos ayude a identificar la secuencia de eventos ocurridas. ¿Quién desapareció? ¿Dónde desapareció? Ponme la dirección, y él hizo un excelente trabajo, me puso las coordenadas de la última ubicación del paradero de esa persona y luego me puso las coordenadas de la fosa en donde se le había encontrado. Y el tiempo que había transcurrido entre una cosa nos lo ayudó a hacer ChatGPT. Entonces pudimos hacer inferencias a partir de que las personas que eran privadas de su libertad no eran asesinadas de inmediato, sino que pasaban un tiempo con vida y después eran asesinadas y sus cuerpos eran dejados en estos lugares que se repetían en el abandono de los cadáveres. Esto también es interesante porque seguramente usted habrá escuchado hablar de fosas clandestinas que ya había revisado la fiscalía y otra vez volvieron a ir los familiares y otra vez volvieron a encontrar que ya volvieron a usar la fosa clandestina, ¿no? Entonces podemos hacer ese tipo de interpretaciones. Andrea, te escuchamos. Gracias, Valeria. Oye, me queda la duda, ¿por qué eran asesinadas estas personas? Es decir, en principio las reclutaban para narcomenudeo y después, ¿por qué eran asesinadas? Qué buena pregunta, exactamente. Mira, de entrada, bueno, es horrible decirlo, pero aquí viene el análisis victimológico. Porque el Estado no tiene una política de atención a personas consumidoras de sustancias accesible. Lo que tenemos son anexos, ¿no? Lo que sabemos de los anexos es que ahí, o igual, se vive todo tipo de horrores. En Guanajuato en particular, ahí estaban escondiendo a personas desaparecidas, reclutadas de manera forzada, o personas que estaban participando en actividades criminales de manera voluntaria, ¿no? Porque veremos lo problemático que es hacer ese tipo de aseveraciones a un inicio de la investigación. Y lo cierto es que lo hacían por sus características de vulnerabilidad, porque son desechables, ¿vale? No se agarran al güerito de la colonia rica, se agarran a las personas empobrecidas, encarecidas desde la marginalidad, sin seguridad social, sin seguridad laboral, sin futuro próximo, que luego se convierten en consumidores de sustancias, aunado a la ausencia de una política pública de salud accesible, ¿no? Competente, basada en el acceso a la salud que tenemos las personas para el tratamiento en contra de las adicciones. Entonces, ¿qué encuentra el crimen organizado? Una vulnerabilidad. Y dice, estos a nadie le importa porque son drogadictos. ¿Qué es lo que sale a decir el Estado? Era consumidor, ¿no? Andaba en la maña, bien que le gustaba la droga. Y entonces, caso cerrado. Ese es el problema. O sea, las narrativas importan porque la selección de víctimas nos dimos cuenta, por ejemplo, pudimos hacer un análisis de patrones, ¿no? Como de cuándo desapareció esta persona, cuándo fue encontrada en esta fosa, cuánto tiempo pasó, porque lo que sirve este informe de investigación es entonces dónde las tuvieron retenidas y qué actividades estaban haciendo mientras fallecían, porque fueron asesinadas. Para dificultar su identificación fueron mutiladas, por ejemplo, ¿no? Que es un modus operandi frecuente, como para tratar de dificultar la investigación. Pero lo cierto es que estas personas, pensemos en la logística del crimen, necesitan automóviles para captar a las víctimas, para trasladarlas y para desecharlas. Necesita, por tanto, haber una línea de investigación sobre la manera en que se movilizan los grupos criminales. Obviamente, una persona conduciendo un vehículo no es suficiente. Por tanto, se infiere la participación de al menos 2 personas para la disposición. Hay un sitio
en el que están siendo asesinadas y mutiladas las personas desaparecidas, y luego hay un sitio de abandono del cuerpo. No es el mismo lugar. Son diferentes escenas del crimen. Entonces, una investigación de macrocriminalidad debería incluir que estas personas, y luego empezamos a ver, por ejemplo, que se sentían más confiadas y semana a semana privaban de su libertad a más personas en un solo ataque. Entonces, primero desaparecieron a 2 y la siguiente semana ya eran 5 en un día. Entonces, vimos cómo incrementaba en un mes de 2 a 8, por ejemplo. Entonces, todo eso fue súper útil. Como nos dice Diana, muchos anexos fungen como centros de reclutamiento. ¿Dónde buscamos? ¿Vale? ¿Por qué los centros de adicciones no están siendo regulados y saben que ahí van a parar personas? Bueno, no acaban de encontrar a personas desaparecidas en un penal. Aquí en México, no me acuerdo en cuál, pero acaba de salir la noticia que localizaron adentro de un centro de reinserción social a personas desaparecidas. ¿Qué pasa, pues, no? No llegaron ahí por su propio pie, o van a decir que estaban ausentes de manera voluntaria y se fueron a meter ahí al cerezo. Por favor, ¿no? O sea, como si fuera que un todo incluido. No, no, no. O sea, importante, esos estereotipos sobre las víctimas suelen funcionar para que el mismo Estado deje de mirar, deje de parecerle socialmente condenable. Incluso al resto de la sociedad nos parece como, sí, ¿no? Lo damos por hecho, como algo hizo, seguramente. O sea, una persona que anda metida en esas cosas seguramente algo hizo. No, si lo mataron, algo hizo. No, por Dios, o sea, llevamos generaciones, llevamos décadas de personas que no han hecho nada, ¿no? Y aunque lo hicieran, lo siento, tenemos un sistema de debido proceso. Son las reglas del juego, yo no las puse, ¿no? Las puso el Estado y el Estado está obligado a seguirlas y a cumplirlas. Lo problemático es que a veces nos toca ser los actores incómodos aquí. Veremos cómo poder decir, oiga, no nada más no está cumpliendo con su deber de investigación, a usted le tocaba investigar por qué esta persona que le entregan los policías, que supuestamente son secuestradores colombianos, están todos flacos y están todos, o sea, su ropa de que llevan meses así, ¿no? Huelen mal, están, de su salud están perjudicados, oiga. ¿Cómo es posible, no? Pregunta para el Estado, porque esto es importante, ¿qué implicación tiene? ¿Son personas colombianas haciendo grupos paramilitares en México o son policías mexicanos haciendo pasar a migrantes que van rumbo a Estados Unidos como criminales? Porque tienen una cuota por detenciones, ¿sabían eso ustedes, no? O sea, en ciertos estados les dan estos incentivos. Ahora, ¿existe historia de policías cooptadas? Sí. Acaban de desarmar a una en Guanajuato, en uno de los municipios, no sé, Pénjamo, una cosa así. O sea, Guanajuato es el primer estado con policías asesinados del país. ¿Qué está pasando con los policías, pues? ¿No? ¿Cómo incluso, lo saben ustedes con Ayotzinapa, el ejército estaba infiltrado? Entre los jóvenes de Ayotzinapa había un elemento militar que les avisó, oigan, nos están tratando de subir a unas camionetas y nos quieren desaparecer y nos están atacando, y el ejército cayó, ¿no? El ejército prefirió que muriera esa persona porque es desechable para el Estado. Hay un gran abordaje que veremos, pues es como un poco similar a ¿cómo le llaman? Al biopoder de Michel Foucault, pero que se llama la necropolítica. Ajá, entonces hay hasta de filosofía que podemos emplear, porque estos cuerpos, sí, estos cuerpos racializados, estos cuerpos con ciertas características físicas para su explotación, no por nada, por ejemplo, mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes son víctimas de explotación sexual, ¿no? Y los varones jóvenes en edad reproductiva, laboral, son víctimas de trata con fines de explotación para actividades criminales, por ejemplo. Y ahí los vemos a los chicos niños en Sinaloa que han sido asesinados
porque los ponen a ellos como carne carnada, y dicen, oigan, hay unos niños armados ahí en la esquina con tal, ¿no? Llega el ejército, atrapamos a los grandes criminales. Oiga, tiene 8 años, tiene 10 años, está reportado como desaparecido, no puede ni cargar el fusil que trae. ¿En serio? O sea, como si el Estado no supiera dónde están los malos, ¿sí me explico? Es una fantasía que también nos cuentan, pero tenemos que dejar. Ahora, es un privilegio de clase también. Ovidio Guzmán y su familia acaban de acceder a unos supertratos en Estados Unidos como testigos protegidos, pero a los jovencitos reportados como desaparecidos aquí en Aguascalientes, secuestradores, criminales, narcotraficantes. Es un privilegio de clase, pues entonces veremos justo esas intersecciones entre los sistemas de opresión y los sistemas de privilegio y cómo la justicia sí depende de tu bolsillo, de tu color de piel, de tu apellido, etcétera, etcétera. Entonces, esta guía, esta inteligencia artificial, la podemos utilizar, la puede utilizar ya usted desde ya. No tenemos nosotros acceso a los chats que usted establezca con la inteligencia artificial. Lo que usted le introduzca a la inteligencia artificial, solo usted lo va a poder ver y retomar. Y está diseñada para que pues sea una herramienta que a usted le ayude a profundizar en su práctica y que le ayude a realizar estos análisis y conexiones, por ejemplo, ¿no? Y detectar patrones, coincidencias, entre otras cosas. Y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo como a nivel estas sesiones y en el Classroom. En el Classroom les vamos a dejar otras actividades en donde les pediremos que en la sección de comentarios publiquen su participación. Vamos a irles enseñando también a utilizar la inteligencia artificial para que sea útil en este ejercicio de las actividades en Classroom. Ahora entonces decíamos e introducíamos que el análisis de contexto es una herramienta educativa. Sí es una herramienta para la investigación cuando hay un proceso judicial, pero también, piénselo usted así, si nosotros estamos haciendo análisis de crímenes o de violencias, se supone que el objetivo de las investigaciones judiciales es también prevenir el crimen, ¿no? O, por ejemplo, las garantías de no repetición para la reparación integral del daño. Entonces, ¿qué debería suceder con nuestros análisis? Pues que sean tomados como, como documentos científicos que son necesarios para educar al sistema sobre las circunstancias que nosotros estamos observando. Para que el juez, que es juez, ¿no? Cada que le llegue otro caso y no estemos nosotros, diga, oye, pero ya el perito de tal caso dijo que aquí en Zacatecas o acá en Tamaulipas o aquí en Cancún, las policías están arrestando arbitrariamente a los migrantes, les plantan droga, los ponen como criminales y luego vienen y los ponen aquí a disposición. Vienen todos torturados, ¿no? Todas las personas traen el mismo dicho de que no saben a dónde fueron, pero no fue el mismo día que los detuvieron que los trajeron al Ministerio Público, etcétera, etcétera. ¿Qué implica nuestro ejercicio? Como desde ciencia aplicada lo postulamos, pues, ¿no? Nuestro ejercicio profesional y utilizar el análisis de contexto para irle a explicar a un foro, que es el tribunal, ¿no? En el ejercicio forense, que estas circunstancias vienen de la mano con, por ejemplo, las variables ideológicas, ¿no? De que el grupo de esta facción del crimen organizado ve como desechables a las personas con adicciones y por eso las están agarrando a ellas. ¿Por qué lo ve así? Pues porque al Estado tampoco le importa, porque el Estado cuando interviene los pone a disposición, se encierra 24, 72 horas y en lugar de asistirles para la rehabilitación, nada más le anotan un punto a su historial criminal, le ponen ahí posesión de narcóticos, delitos contra la salud, chalala, chalala. Miren, me ha tocado casos en que han usado a usuarios consumidores con registros de posesión, ¿no? No para venta, sino por consumo propio, que los trepan a la patrulla, obviamente los torturan y los condicionan y les dicen, tú vas a decir que tú me dijiste que aquí en la esquina estaba vendiendo drogas fulanito de tal, que tú fuiste al punto, le pediste drogas
te amenazó de muerte, te aventó unas bolsitas y te dijo, tráeme tanto para la siguiente semana, y tú le dijiste, no, no me voy a prestar a eso. Que le aventaste sus bolsitas de vuelta y que regresaste conmigo a la policía porque casualmente yo me encontraba por ahí y me dijiste, ay, policía, ¿me puede ayudar? Soy un consumidor de sustancias, mi dealer me acaba de amenazar de muerte. ¿Pueden cumplir con su labor de protección? Y los policías, sí. Y ahí van. ¿Saben cómo terminó eso? En un asesinato de un policía vestido de civil, con su arma de cargo, en un allanamiento de morada. Con el Estado diciendo este asesinato, este maldito delincuente, era consumidor de drogas, vendía narcóticos, el policía cumplió en función, en su deber, shalala, shalala. Con honores en su funeral del secretario de Seguridad Pública, el fiscal, el gobernador. ¿Cómo van a quedar ellos como tontos, no? Pues si resulta que este cuate fue el criminal y no el otro. Esto es ideológico. O sea, esto es irle a decir en el reporte, en el informe, en el análisis que usted haga, en la participación en audiencia, decirle al Ministerio Público que a él le toca la carga de la prueba, por ejemplo, ¿no? Que yo nada más estoy revisando cómo su peritaje en psicología no cumple con los estándares del protocolo de Estambul y que todas las otras hipótesis él las tuvo que haber investigado, no yo, para que el juez lo escuche y diga, ah, sí, cierto. Porque luego, como que el discurso, incluso fíjese usted como en el alegato de apertura o de clausura, es, la defensa no podrá probar, espérame, ¿no te sabes el Código Nacional a 15 años de que salió la reforma? ¿De verdad? O sea, de verdad, les vamos a presentar audiencias en donde usted tiene que estar, dice y dice, nosotros no le toca, a usted le toca. No lo hizo, ese es el problema, por eso no estamos seguros. No sé si se sepa eso de más allá de duda razonable, ¿no? ¿Le suena? Ah, pues sobre eso, porque vamos a ver un fenómeno particular, es que estamos alienados. Nos han vendido una fantasía que incluso se tragan los mismos operadores del sistema, ¿no? Como, pues a mí me toca esto, pues a mí me toca aquello, ¿no? Pues yo soy el Ministerio Público y yo determino y tu opinión aquí como perito no es importante. Yo te digo qué hacer a ti, estos son los objetivos de la pericial. No, 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 no me toques esa investigación o ese caso o ese aspecto del caso, porque a ti nada más te pedí tal cosa. Y usted se agarra, ¿no?, los estándares de la Corte Interamericana sobre investigación forense y dice que se debe garantizar la independencia y la autonomía de los peritos. ¿Cómo es compatible, fiscal? Yo sé que así lo hacen aquí, ¿no? Pero ¿cómo su práctica local es compatible con los estándares internacionales obligatorios? ¿No? Entonces, claro que el perito siente que su trabajo es nada más esto, porque el Ministerio Público lo condiciona. Esto es ideológico también. Le llamamos práctica forense tradicional, viene la guía de litigación estratégica. Y estos montajes, ¿no?, de fabricación de crímenes que ya conocemos, también le llamamos teatro forense. Es la simulación de que se está investigando, pues, ¿no? Veremos en estas sesiones cómo se hacen pues estos análisis. Ahora entonces, para obtener la certificación, ustedes van a cursar estas 40 horas de formación que se van a dividir en esta formación en sesiones en línea, más el trabajo en Classroom, ¿no? Revisar el material y cumplir con las actividades que se les indiquen. ¿Qué vamos a hacer para acreditar la certificación? Nosotros les vamos a preparar un examen de simulación de caso con la inteligencia artificial. Vamos a colocar el enlace en el cual ustedes van a cursar su examen y ahí la inteligencia artificial pues nos va a arrojar como los resultados, ¿vale? ¿Qué se busca? Que al final en esta simulación de casos, ustedes van a tener distintas variables, ¿no? Como actores involucrados, distintos eventos, territorios reportados, distintas violaciones a derechos humanos, distintos retos, ¿no? Como la crisis forense, las limitaciones materiales, técnicas, etcétera, etcétera. O incluso la voluntad política, por ejemplo, que también es una limitación fuerte. Entonces, lo que buscamos es que ustedes vayan
con estas sesiones, obviamente aprendiendo sobre el análisis de contexto y macrocriminalidad, pero finalmente se va a poner a prueba en la simulación de caso, ¿vale? Una vez aprobada, pues el examen de la simulación de caso para verificar que se cumple con la aplicación de los conocimientos vistos durante esta certificación, se les expide la certificación a nombre del Consejo de Psicología, Consejo Certificador en Psicología Forense. Como la ciencia se renueva, ¿no? La ciencia avanza, es necesario, ¿no? Nuevas discusiones para nuevas conclusiones, para ir dejando atrás otros enfoques que no eran adecuados, porque pues, eran las herramientas que teníamos hasta el momento. Sabemos que un profesionista actualizado debe conocer los estándares más actuales, ¿no? Entonces, esta certificación se otorga por un plazo de 3 años. El objetivo es precisamente que al término de esos 3 años, ustedes apliquen a la recertificación y en 3 años nos volvemos a ver para una actualización sobre qué pasó en estos 3 años de las ciencias forenses, del sistema de justicia, de los estándares interamericanos, de los protocolos, de los casos paradigmáticos que necesitamos saber para actualizar nuestra práctica, ¿vale? Entonces, eso, ¿no? Lo que garantiza es precisamente un ejercicio crítico de nuestra profesión que combate una mala práctica que suele suceder en el sistema de justicia, que es como ya tienes tu puesto, pues ya lo sabes todo, ¿no? Ya no necesitas nada más que pues las formaciones que te damos nosotros y nada más, es todo. Pero no necesitas saber más del mundo porque pues ya eres experto en. No, las personas expertas, ¿cómo reconoce usted a una persona experta? Porque entre más sabe, más duda de lo que sabe. Así, se siente inseguro, ¿no? Es como, o sea, es mucho, necesito mucho tiempo, pues, ¿no? Para aprender, para explicar, para interactuar, porque así como es ideológico la manera en que el sistema de justicia aborda los casos, también es ideológico cómo nosotros comprendemos la criminalidad, la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, me ha pasado así, fiscales especializados de delitos contra las mujeres o en feminicidio, que le preguntan a los testigos del, no sé, la víctima, ¿no? Los familiares de la víctima, que cómo calificaría como mujer a esa persona asesinada, ¿no? Así, por ejemplo, ahí les va. Tuvimos un caso de un feminicidio infantil. La mamá era una mujer joven de 19 años de edad, de embarazo adolescente, con proyecto trunco de vida, no abandonó sus estudios, madre soltera, en un contexto en donde el papá de la niña se dio a la fuga, literal, ¿no? No lo volvió a ver. Le dijo, hoy estoy embarazada y recibió un bloqueo y un gosteo para siempre. Entonces ella se hizo cargo, vivía violencia familiar, su mamá vivía violencia familiar, de hecho se separaron porque el papá intentó estrangular a la mamá y la hija vio todo eso y cursó un embarazo durante todo ese tiempo. Luego ella estableció una relación sentimental con un cuate que tenía antecedentes de agredir a sus hijos años atrás en Estados Unidos y una restricción, ¿no? Tenía antecedentes de haber agredido a una expareja 8 meses antes, en un caso que se hizo público, hasta había videos de la agresión y todo. Y cuando le toca investigar a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos, todo ese nombre rimbombante que le ponen, el Ministerio Público nos consulta a nosotros como peritos de la defensa. Nosotros estábamos para acompañar el caso de la mamá, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que hubo una autopsia negligente, por ejemplo, ¿no? Nos dimos cuenta que quien hizo la autopsia no tenía especialización en medicina forense, era médico cirujano partero en general y era su primera autopsia en la vida. Nunca antes había hecho, o sea, acababa de entrar a la fiscalía, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues con las patas. ¿Qué determinó? Cosas que no habían pasado, como violencia sexual, que se exhibieron después cuando nosotros desde la defensa solicitamos una exhumación. ¿Saben qué pasó en ese caso? Que nos dimos cuenta del contexto de la fregada. Dijimos, no, es que esto va a ser cuesta arriba. Porque quieren un video de ella no pegándole a la niña y tienen un video de él pegándole a su ex. Entonces, ¿no?
esta fiscalía no está considerando los antecedentes de él y los antecedentes de no violencia y de cuidado hacia la niña de ella, y está citando al tío, y esto es real, me lo pasó el Ministerio Público, su entrevista al tío, y le pregunta, oye, pues, ¿qué tipo de madre fue esta persona con su hija? Tipo de madre. ¿Hay tipos de madre? ¿No? O sea, o eso es un juzgamiento moral, o de qué estándar de derechos humanos y género saca esa pregunta. ¿No es un prejuicio o un estereotipo por razones de género? Sí. ¿Por qué le preguntas eso a un testigo? ¿Saben qué dijo el testigo? Pues que una pésima madre, ¿no? Dijo, uy, la peor del mundo. Todo esto le pasó a la niña por su culpa. Ojalá la hubieran matado a ella. Así dijo el testigo. ¿Qué llevaba en su acusación? Su teoría de la acusación era el tío dice que era una mala madre, por tanto, conclusión cuántica a miles de años de luz, la mató la mamá, ¿no? Entonces, el contexto, cuando entrevistamos a las personas alrededor de esa investigación, decían que el otro coacusado estaba guapo, que era una pena que lo estuvieran acusando de algo tan feo que le estaban echando a perder su carrera, que era una mujer interesada, porque ya saben que uno va al sistema de justicia a sacar dinero, ¿no? O sea, ahí hay dinero, nomás es de ponerse listo, ¿no? Entonces, ese discurso fue el que tuvimos que combatir y todo fue el contexto. Tuvimos que ir a esa otra región a decirles, oigan, ¿ustedes creen que esta persona es guapa? Estamos hablando de un feminicidio infantil. Ese es el problema con este lugar. Les decíamos nosotros, nuestro primer y último acaso ya, pero salió absuelta la persona, ¿no? Entonces, ni modo, a veces así toca. Andrea, te escuchamos. Perdón, vale. No sé bien cómo hacer la pregunta, coincido completamente contigo en esto de los tipos de madre y esas cosas que no hay, pero ¿cómo hacen cuando ustedes como psicólogos forenses, por ejemplo, van a contribuir para que se dé una custodia de un NNA, para abreviar? Ajá. Eh, es decir, vamos a usar esta expresión tan horrible, ¿no? De tipo de madre. ¿Cómo ustedes la usan? Es decir, supongamos que determinan en su peritaje que a lo mejor que sí es una madre alcohólica, golpeadora, todo. ¿Cómo lo llaman o cómo lo manejan eso? Ya. No sé si estoy haciendo bien la pregunta. De acuerdo, sí comprendo. Mira, primero, importante que en el caso verifiquemos quiénes son las personas involucradas y qué derechos les asisten si se encuentran en grupos en situación de vulnerabilidad o categorías sospechosas, ¿no? Por tanto, mis interpretaciones del consumo de sustancias de esta persona, de su negligencia, de las omisiones en el cuidado de la niña, se están con perspectiva de infancia. ¿Quién es la persona más vulnerable aquí? La niña, ¿no? Es la que tiene dependencia de absolutamente todos. Por tanto, quien debe proveer esas condiciones son los adultos cuidadores. Primeramente, si no están, entonces el Estado sale al quite, ¿no? ¿Qué hago yo cuando me topo ese tipo de casos? No se trata de lavarle la carita a las personas, ¿no? De decir, no fue esta persona porque pues no la juzguen. No. Perspectiva de género y perspectiva de infancia, interés superior de la niñez implica considerar los antecedentes, el contexto y las particularidades del caso en concreto que me ayudan a determinar una dinámica del crimen. Por ejemplo, sí hemos tenido casos de mujeres con adicciones que han participado activamente en el homicidio de sus hijos y ocultado el cuerpo por días y después han ido a declarar una falsedad a la autoridad, como se salió de la casa y ya no lo encontramos, ¿no? Y en realidad está ocultado sus restos en la misma casa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Nosotros lo que hacemos, bueno, como peritos en criminología, en psicología forense, pues hacemos investigaciones con perspectivas importante, diferenciadoras, que son las obligatorias para comprender la capacidad de las personas de participar en el cambio de sus propias condiciones, la agencia, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente la agencia que tenía
esta persona que con su pareja eran consumidores de sustancia, atacaron al bebé, mantuvieron su cuerpo oculto, ¿no? Fueron, mintieron ante las autoridades, porque analizamos la dinámica de poder entre ellos dos. Ajá. Entonces, ella tenía la posibilidad, porque ella no era víctima de violencia, ¿vale? Ella era quien tenía el poder sobre su hija, su hijo, su bebé, y la otra persona también, y lo que decidieron hacer con ese poder fue no cuidar, sino dañar, ¿vale? Entonces, hay casos en donde, al contrario, las mujeres en ese tipo de condiciones de relaciones abusivas, en donde sus hijos son asesinados, sí están en una situación de sometimiento, subordinación, amenaza, con el daño a los otros hijos, con el daño a ellas mismas, ¿no? Incluso hemos detectado que tienen, por ejemplo, una discapacidad intelectual. O sea, uno analiza desde la vulnerabilidad de la persona, porque cuando te basas en qué dice el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de casos para juzgar con perspectiva de infancia y discapacidad, te das cuenta entonces de la agencia que tienen las personas. La agencia es las herramientas que tenemos cada uno de nosotros para cambiar nuestras propias condiciones. Si usted el día de hoy puede salirse de trabajar y mantenerse 3 meses de sabático, ¿no? Usted tiene agencia. Pero si usted está viviendo violencia laboral y no puede salirse de esa relación, así como muchas personas viven en violencia y no pueden salirse de esa relación, por más que esté ahí a la vuelta de la esquina la fiscalía, usted no tiene agencia. Entonces, ¿qué valoramos? Las características de la línea del tiempo, cómo creció esta persona y por qué permaneció en esta relación, por ejemplo, ¿no? Y nos dábamos cuenta que venía de una historia de abuso familiar en donde ella y su mamá eran tratadas desde el rol servil que dice Naciones Unidas en el protocolo de investigación de feminicidios, por ejemplo, que a ella su papá la trataba como empleada doméstica y la condicionaba a darle dinero para la asistencia a su bebé, si no hacía el aseo, si no atendía a su hermanito menor, si no le tenía la comida para cuando él regresara del trabajo, y lo mismo repitió su pareja, el que asesinó a su hija. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿no? Esto es un histórico de evolución del conflicto. No es, porque eso es un problema también, las investigaciones judiciales suelen agarrar así, violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Es que hoy vengo a denunciar o ya vino la patrulla, alguien llamó a la patrulla y lo que pasó fue esto. ¿Quiere denunciar? Sí. ¿Qué es? ¿Violencia familiar o lesiones o amenazas? ¿No? Sí, pero es que espéreme, porque antes ya había amenazado con matarme, esto, aquello, ¿no? Por ejemplo, me arrojó alcohol, me arrojó tiner y me amenazó con prenderme fuego. No lo hizo porque se fue, en ese momento llegó mi papá, lo que sea, ¿no? No, 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 nada más le estoy preguntando de lo que pasó ahorita. Oiga, espéreme, es que la violencia no sucede de un día para otro. La violencia tiene una espiral, es un continuo. Las personas se van adaptando a la violencia, le llamamos adaptación paradójica a la violencia, ¿no? Si no, ¿por qué cree que los mexicanos no creemos en las instituciones? Pues porque estamos acostumbrados a la impunidad, ¿no? A la ineficacia, a la corrupción. Por ejemplo, muchas familias buscadoras dicen, no fui a denunciar porque a otro muchacho aquí en la comunidad también lo desaparecieron y la familia fue a denunciar y empezó a recibir amenazas luego, luego. Entonces nos dimos cuenta que eran los del Ministerio Público. No denunciamos, no porque mi hijo estuviera metido en una bronca pues ilegal ni nada, nada más que pues a quién nos acercamos, ¿no? Veremos cómo en los actores de la violencia están, cuando menos, los siguientes actores, los agresores, llámese policías, ¿no? O llámese crimen organizado o violencia familiar, lo que sea, las víctimas, pero están otros dos grandes actores que son los protectores, llámese la comunidad o las instituciones, y los encubridores, llámese comunidad o instituciones. Entonces, cuando empezamos a estudiar un fenómeno criminal, nos damos cuenta que esto no es nuevo, ¿no? Que esto viene de antaño, desde que el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ¿no? Desde que las políticas de Trump, por ejemplo.
Desde que, entonces todo tiene un origen, una secuencia de ocurrencia, y lo que nosotros hacemos es, mire, usted, juzgador, determinará las responsabilidades. Yo lo que te puedo decir de este estudio, de este caso en concreto, es que esta persona vivió estas vulnerabilidades, no tuvo condiciones para tomar mejores decisiones. De manera histórica, su vida ha estado llena de violencia, ¿no? De marginación, pobreza, falta de políticas públicas en su comunidad para el acceso a sus derechos, entre otras cuestiones. Y luego te digo que consideres eso para lo que determine la responsabilidad penal. Entonces, así es como un poco, por ejemplo, en casos de mujeres acusadas de crímenes contra sus hijos, han salido absueltas, porque se determinó, ella también era víctima y tiene una discapacidad intelectual. Por ejemplo, en las mismas sentencias, los jueces han dicho, Estado, no la dejes salir de prisión porque afuera no tiene nada ni nadie. La vas a condenar al olvido otra vez. Le han dicho, hazte cargo de ella en lo que se realizan las gestiones del Instituto de la Mujer y la Secretaría de Salud y esto y aquello para tenerle condiciones dignas a esta persona con discapacidad y a sus hijos, por ejemplo, que no vuelva a repetirse el ciclo. ¿Por qué fue eso importante? Porque nosotros, nadie le había preguntado a la mujer acusada cuál era su historia de vida. Simplemente la metieron al bote porque su hija de 10 años está embarazada, ¿no? Y andaban pidiendo dinero en las calles. Una persona, un civil, vio a la niña, llamó a la policía, la recogieron y ahí empieza la investigación. La acusación era omisión de cuidados. ¿Cuál era la historia de vida de esta madre, de esta mujer que ahora estaba siendo acusada por ese crimen? Que ella fue una niña que vivió, que sus padres murieron a muy temprana edad, no tuvo una red familiar que la acogiera, fue a parar a un albergue del Estado, vivió violencia sexual en el albergue del Estado, no fue escolarizada, no aprendió a leer y escribir, nadie le detectó la discapacidad intelectual que tenía en los años que duró como niña institucionalizada y luego la dejan salir y empieza a vivir violencia sexual. Su primer hijo, que luego le quitó el DIF, lo tuvo a los 12 años de edad. La segunda hija, que ahora estaba siendo acusada por la omisión de sus cuidados, la tuvo a los 15 años de edad. Entonces, hoy teníamos a una mujer acusada de esto cuando la misma niña decía, es que él aprovechaba cuando mi mamá se iba a pedir dinero a la calle, decía que nos iba a cuidar, pero no nos cuidaba, nos violentaba a mi hermano y a mí. Y la niña dijo que también la dejó al cuidado de una persona cuando vivían en otro lugar, que venían de desplazados huyendo del narco, que esa otra señora de nombre y apellido tal la ofrecía por 6,000 pesos a unos señores viejos en un bar, ¿no? Que también lo hizo en su casa, que incluso se peleó el esposo de la señora con la señora porque el hijo quería abusar de ella y el señor no la dejó, se bronquearon. Dice la misma niña víctima que ella presenció un asesinato, que la movieron entre distintos lugares para lucrar económicamente con ella, y la acusación del Estado fue omisión de cuidados. Nunca indagó sobre esa otra situación. ¿Cómo se llama esto? Trata de personas con fines de explotación sexual. De la señora fulana de tal, nombre y apellido, ¿eh? Nunca lo investigó. ¿Qué está pasando con el Estado? Las investigaciones son para la máxima protección y evitar la repetición. No va a ser la última niña que pase esto, porque el Estado tampoco se aboca a la prevención desde la investigación. Por eso el Estado ahora, ¿no? Pagando deudas, el juzgador dice, no me la dejes ir y encárgate porque ya la regaste una vez. No quiero que esta persona vuelva a la situación de calle en la que estaba con sus hijos y ahora su nieto. Y todo lo que necesiten estas personas, tú te vas a encargar de darlo, porque para eso está el Estado. Y eso es una sentencia con perspectiva de género, discapacidad e infancia, echándole otra vez como al Estado, ¿no? Oye, no manches, o sea, en la historia de la niña, ella fue recogida por el DIF cuando tenía 6 años en un estado, luego el estado la devolvió, ¿no? Dice que estuvo yendo a escuela de padres su mamá y que el DIF la devolvió al padrastro, que fue el que abusó de ella, y luego ya no le dio seguimiento. 4 años después, una niña víctima embarazada.
¿Cómo es responsable el Estado aquí? Entonces, yo no le puedo llegar a decir a la defensora, no, pero nada más que nos diga si sí estuvo o no estuvo cuando la niña era víctima de abuso sexual. Espérame, necesito saber por qué esta persona no pudo tomar mejores decisiones. Nunca es por sí sola, siempre es quien faltó alrededor. Nos vamos a dar cuenta que hay un continuo de falta de acceso a derechos humanos, que en primera instancia el Estado tiene que proveer, si no provee es responsable. Si ahora ya interviene para el punitivismo, para el castigo, porque para eso sí está puesto, pues órale, vamos a hacer justicia. Pero implica un modelo de justicia al que no estamos acostumbrados los mexicanos, que es la justicia transicional. Aquí estamos acostumbrados a la justicia del Estado, la que el Estado te administra y cuánta terapia necesita, ¿no? Y con eso date por bien servido y ya está. No vamos a esperar que los policías que están participando en actividades criminales sean investigados, enjuiciados, sancionados, ¿no? Que las personas que están siendo acusadas o incriminadas en algo que no, porque les están fabricando la detención y la evidencia, sean reconocidas como personas inocentes con disculpas públicas, por ejemplo. Pero lo que les quiero decir es, sí se puede. No todas, no de inmediato, no mañana, pero caso a caso. Y para eso es precisamente el análisis de contexto, porque aquí se van a querer lavar las manos todo el mundo y no. Hay una responsabilidad del Estado en lo que está pasando, de cómo las personas están, dice Naciones Unidas, que todos deberíamos de tener derecho a una vida vivible. No se trata de grandes ingresos, ¿no? Poder gastar, etcétera. No, es que yo tenga condiciones para vivir la vida que tengo, para querer vivir la vida que tengo. Aquí en Aguascalientes tenemos primer nivel nacional, si mal no recuerdo, de suicidios. Y luego salen a decir que los suicidios se están atendiendo porque ya habilitaron un call center de Secretaría de Salud para atención en crisis. Y la pregunta obligatoria es, ¿tú crees que todos tienen acceso a una línea telefónica? ¿No? ¿Tú crees que esa es la solución? No. Lo que está pasando es que trabajan en la Nissan. Eso es lo que está pasando. Están siendo explotados. Y tu política de inversión extranjera es aquí hay mano de obra barata. ¿Ven cómo los cuerpos importan? ¿No? No cualquiera está siendo explotado en la Nissan. Ciertas personas con ciertas características. Porque el esposo de la gobernadora saca dinero de otras cosas. Y ella también. ¿No? O sea, hay que ser como puntuales con el análisis de la responsabilidad institucional. Andrea, ¿ibas a comentar algo? No, mil cosas, pero no, muchas gracias por tu Bueno, respuesta. bien. Miren, ya para ir cerrando esta introducción, yo les voy a compartir estas diapositivas para que las tengan. En las diapositivas van a venir insertos a algunos documentos o videos o recursos que estaremos empleando a lo largo de las sesiones y para que también ustedes puedan descargarlos y todo lo demás. Este es el protocolo que hicimos para Colombia, el que les comentaba de investigación de crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos. Este es un primer protocolo que vamos a explorar porque es muy útil desde el deber ser de una investigación judicial que contemple cuando menos los elementos más esenciales de las víctimas. Si no hacemos victimología forense, no vamos a poder explicar el crimen, no vamos a poder entender por qué le pasó a esta persona esto que estamos hoy analizando, ¿no? ¿Por qué a ella otra vez? ¿Por qué a la hija de una mujer que fue víctima de abuso sexual en un albergue? ¿No? Otra vez. ¿Por qué otra vez la historia se repite? Pues porque hay victimología forense. Este continuo de vulnerabilidades que incluso son transgeneracionales son importantes de que nosotros documentemos al momento de hacer interpretaciones sobre el contexto en el que ocurre esta violencia, ¿vale? Que no es lo mismo Mariana García de Nuevo León embarazándose con tratamiento otra vez, ¿no? En la opulencia de San Nicolás de los Garza, que
una niña de 10 años embarazándose cuando el Estado tuvo la oportunidad de que esto no sucediera porque la recogieron 4 años atrás. Y entonces ahora sale Mariana como titular o primera dama del DIF o no sé qué cargo honorario tiene allá, del Capullos, ¿no? A dárselas de primera dama, pues sí, porque queda muy bien para su campaña política, para su imagen blanqueada de mujer de familia, pues, porque es ideológico también. Esa es la política que nos quieren comunicar, no nos engañemos. O sea, no tiene perspectiva de clase esto, ¿eh? No hay perspectiva de clase social. La clase social no es lo mismo, ¿no? Ser mujer como Mariana García, la esposa del gobernador, que ser mujer como esta víctima que les conté, con discapacidad intelectual. No es lo mismo la esposa del gobernador que la esposa del obrero. No es una sola categoría de mujer. Vienen atravesadas un montón de condiciones interseccionales de vulnerabilidad, que es lo que vamos a abordar. ¿Qué es la interseccionalidad? ¿Cómo es una herramienta pertinente para el estudio de la victimología forense o caracterización victimológica, como le dicen los colombianos? ¿Y cómo vamos a incorporar su información para comprender esto que bien nos dice el mismo protocolo? Contexto, proporcionar un contexto para comprender las condiciones, relaciones y dinámica psicosocial dentro de un caso en específico. Entonces, ¿qué implica ser mujer en Ciudad de Juárez en los 90s y principios de los 2000 trabajando en las maquilas? Específicamente esas mujeres, ¿no? O vieron este caso de Lupita TikTok en Monterrey, mujer con discapacidad intelectual también, tiene una condición como congénita de enanismo, y ella fue víctima pues de trata, ¿no? Se conoció un hombre que la vio guapa, la vio la mujer de su vida, ¿no? O sea, de todas las mujeres de su edad, le pareció la más atractiva la mujer con discapacidad intelectual, mucho, 20 años menor que él, porque pues él tiene una ventaja en la experiencia de vida, ¿no? Cuando menos, esa es la vulnerabilidad de ella no tiene experiencia de vida, o la experiencia que tiene la tiene desde la discapacidad, desde la pobreza, desde la falta de asistencia social. ¿Qué pasó con esta mujer? Bueno, estaba siendo explotada porque al parecer, a la gente le parece chistoso ver personas con discapacidad en TikTok, ¿no? Había una mofa de esa persona y entonces de ahí sacaban donativos y cositas y dinero de TikTok. Subían videos de ella así como haciéndose, ahora Lupita baila en el pole dance, por ejemplo, ¿no? Ahora Lupita, pisteando en las chelas de la esquina. Ahora, y así. ¿Qué pasó con Lupita? Bueno, fue víctima, sí, de violencia sexual, ¿no? Aunque sea una mujer adulta de 23, 25 años de edad, no tiene las condiciones de vida para comprender la implicación de esa interacción sexual no consensuada con efectos tales como un embarazo. Lupita cursó un embarazo, estuvieron anunciando que iban a hacer el bautizo y no sé qué, entonces nació la niña, murió la niña por condiciones de negligencia, nadie cuidó a esa bebé, el único adulto que era el esposo, ¿no? El de 40 años que no tenía una discapacidad intelectual, pero que sí explotaba a Lupita en sus videos de mofa en TikTok, no fue capaz de cuidar a una bebé y se murió. La internaron y se murió la bebé. Entonces empieza una investigación por feminicidio y entendamos quién es Lupita y qué papel juega ahí. Por ejemplo, sus vecinas decían, pues Lupita sigue viviendo entre láminas y tabiques. Yo no sé qué dinero sacaba ella de los videos porque yo nunca vi que un peso fuera para ella y su bebé, ¿no? Entonces, es importante en qué contexto, en qué condiciones vivía ella, cómo era su relación, cuál era la dinámica en este caso en concreto. Entonces, este documento, ¿no? Se los voy a compartir para que empecemos a revisar cuando menos qué es la caracterización victimológica, que es el primer estudio que tenemos que hacer cuando hacemos análisis de contexto antes de saber interpretar.
esta característica puntual. Después de eso, de la victimología forense, ¿no? Ahora sí vamos a poder hacer análisis, por ejemplo, de la víctima y sus esferas en donde se desenvuelve desde el modelo ecológico de estudio de la violencia de gran autor Bronfenbrenner, que ya se ha aportado, por ejemplo, en el protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres de Naciones Unidas, el protocolo latinoamericano, el modelo de protocolo latinoamericano. Y podremos entonces analizar las vulnerabilidades más el contexto social en el que se inserta, ¿no? ¿Dónde pasó esto de Lupita TikTok? En Monterrey, Nuevo León, con Mariana, ¿no? Mientras tanto, en esta opulencia de un tratamiento para poder fertilidad y poder tener a su segunda bebé y después recibir a la investigación de Lupita TikTok, ¿no? Pero ven cómo no cambian las condiciones estructurales. Nos vamos a ir a la estructura, nos vamos a ir a la violencia subjetiva, a la violencia estructural que nos dicen algunos autores como Max Weber, Michel Foucault, por ejemplo, otros autores, que nos dicen que la violencia estructural es cuando no tienes para vivir, no tienes las condiciones mínimas para vivir, ¿no? Esto es, cuando menos, tus derechos humanos. ¿Cuáles? Todos. Derecho a la educación, a la salud, a la asistencia, a la protección, a una vida libre de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, iremos, digamos, como en paralelo, ¿no? La víctima y su contexto, el agresor y su contexto, los protectores y su contexto, los encubridores y su contexto. El Estado enjuiciando esta causa en contra de y su historial de enjuiciar causas en contra de personas en situaciones similares. Y entonces nos daremos, ahí es donde vamos a ir jalando el hilo rojo e ir detectando los patrones. Diremos, en Nuevo León, Monterrey, donde la primera dama tiene hijas e hijos con acceso a hospitales privados y tratamientos de fertilidad y garantizando su situación de salud, en esa misma comunidad una mujer con discapacidad intelectual es explotada laboral y sexualmente y muere una niña recién nacida. ¿Qué pasa en Monterrey? Pues, ¿tienen o no tienen? Pues, ¿no? ¿Son o no son? ¿O es solo en el discurso? ¿No? Es de manera teatral, como hemos dicho acá. Entonces, esto justo, si el contexto no existe, si el contexto no lo visibilizamos, estamos invisibilizando que sin este contexto no sería posible que este evento existiera, ¿vale? Es decir, si no tuviéramos una guerra sucia, ¿no? Hace años, décadas, no tendríamos hoy, no tendríamos hace 10 años, 11 años Ayotzinapa. No tendríamos hoy desapariciones forzadas en todo el territorio de manera sistemática y generalizada. No tendríamos hoy hallazgos de fosas clandestinas, un día sí y el otro también. Siempre viene vinculado. Entonces, eso es como que parece como la inercia que nos da el sistema, ¿no? Nada más háblame de esto. Espérame, no es tan sencillo. El sistema siempre va a buscar que nosotros, digamos, simplifiquemos, reduzcamos el análisis a una sola cosa o la culpa de una sola persona. Pero el análisis de contexto es complejizar. Por eso nos toma tiempo, ¿no? Nos podemos hacer de distintas fuentes de información, veremos esas fuentes de información, ¿no? Fuentes abiertas, fuentes cerradas, como por ejemplo utilizar las mismas plataformas de transparencia para poder sacar información, quizá de investigaciones de servidores públicos involucrados en eventos que estamos analizando, etcétera. Entonces es importante que nos aventuremos a hacer conexiones entre distintas cosas que aparentemente no. Al menos hagamos la pregunta, ¿no? Como, oye, ¿qué tiene que ver que Lupita TikTok haya vivido esto si Mariana es primera dama? ¿Qué tiene que, cómo conecto este puente a este lugar, este caso con este contexto?
Pues le voy a preguntar, por ejemplo, a ChatGPT, porque yo no conozco Monterrey, Nuevo León. Si alguien es de Monterrey, Nuevo León y nos puede decir y nos puede instruir por qué esto sucede en Monterrey, Nuevo León, se los agradecería muchísimo. Pero si usted está por hacer un análisis de una ciudad que no conoce, entonces vámonos a ver distintas fuentes y ver cómo está la realidad desde hace años en ese lugar. Y nos daremos cuenta que todo está vinculado de alguna manera. Si no está vinculado, qué bueno, ¿no? Ya determinamos que nada tiene que ver una cosa con la otra. Y ahora sí, el Estado puede salir a decir, son casos aislados. Pero hasta entonces, antes no. Ese es el error fundamental que ustedes verán, ¿no? Ocurre un asesinato y el día de mañana, no, pero es que se mató solito, ¿no? Aquí en Aguascalientes nos ha pasado que han dicho de feminicidios que se suicidaron jalándose el cordón las mujeres. Así, ella, de la sudadera, en un terreno baldío, ¿no? Y cuando tú analizas el caso de esa mujer y hablas con su familia y ves de dónde provenía y a qué se dedicaba, te das cuenta que a ella la empezaron a amenazar unos prestamistas que fundaron una empresa aparentemente legal para lavar dinero, que cobraban de extorsiones de esta modus operandi de gota a gota, que seguramente lo habrán escuchado. Y que esta mujer no murió porque debía dinero a los prestamistas, sino que fue asesinada y su cuerpo fue abandonado en un baldío, y que el Estado, en lugar de decir, oye, pues es que esta persona se dedicaba a ser la tesorera de estos prestamistas, había otras mujeres que no la habían pagado, entonces la empezaron a presionar y presionar y presionar, hasta que, como indica el reporte de lesiones en la autopsia, no nada más traía la lesión del cuello, sino traía moretones aquí, acá, 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 lo cual implica que no murió exclusivamente por esto, sino que hay otras circunstancias asociadas y que hay otras víctimas potenciales por no pagar esos préstamos. Pero de nuevo, ¿quiénes son esas mujeres y por qué no importan, no? Son aquellas mujeres que no pueden conseguir un préstamo, un crédito, porque, por ejemplo, se dedican al comercio, ¿no? No tienen una fuente formal, entonces no tienen un historial crediticio y por eso no les prestan. ¿Quién les presta? El usurero, el que les cobra más de impuestos, más de, pues sí, ¿no? Como de esta tasa moratoria de lo que les presta y se vuelven deudas impagables. Por eso tienen tanto dinero, ¿no? Luego entonces hablaremos de lavado de dinero, las operaciones con recursos ilícitos, ¿no? Cómo esto pasa a ser de un Producto Interno Bruto, vamos, o sea, es un problemón que implica la macrocriminalidad, que el sistema permite que esto siga sucediendo. Entonces ahí haremos las conexiones, digamos, de actores involucrados en este mapa criminal que vamos a establecer a través de la investigación de distintas fuentes, obviamente, pues considerando protocolos de investigación forenses, científicos, que pues ya existen. Es lo bueno, ¿no? Afortunadamente ya tenemos estos parámetros que son los que estaremos compartiendo para ir construyendo sesión a sesión el análisis de fenómenos criminales complejos, desde tortura, detenciones arbitrarias, violencia sexual, violencia por razones de género, crímenes contra defensores de derechos humanos, violencia contra niños, niñas, explotación y trata, desapariciones, ¿no? Todos estos que se fijan un poco ahí comparten características, ¿no? No podemos decir que esto nada más le pasa a aquel y esto le pasa a estos otros. O sea, es un continuo de violencia. Vamos a aprender a utilizar estas herramientas para ir construyendo nuestros análisis. Y bueno, yo les dejo entonces esta diapositiva a su disposición, el enlace de la herramienta de inteligencia artificial que vamos a estar usando. Y les dejo como la primera actividad en Classroom. Ahorita hay que darle un poco de tiempo al Zoom para que procese la grabación, pero les pasamos ahí el enlace en WhatsApp para que ustedes ingresen al Classroom y revisen pues esta primera actividad. Y bueno, nada, bienvenidos, bienvenidas. Esperamos verles la siguiente semana, el siguiente lunes en este mismo horario.
para empezar como es con el abordaje de los estándares de la Corte Interamericana sobre análisis de contexto y cómo lo empezamos a vincular con la caracterización victimológica. Bien, si hay alguna duda, algún comentario, con mucho gusto, pues les escucho. Denme un segundito, por favor. Listo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, bienvenidos, bienvenidas, y nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengan una bonita semana y pues bueno, descansen. Nos vemos hasta el siguiente lunes. Gracias, buenas noches.